Nehemías 13. Las reformas de Nehemías. A. La verdadera adoración conduce a la obediencia de la nación. 1 a 2. Escuchar la ley trae un llamado a la obediencia. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. A. Los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Conforme el pueblo se fue acercando a Dios en adoración, como se ve en Nehemías 11-12, se volvieron conscientes de los estándares de Dios mencionados en Deuteronomio 23, 3-4, donde los amonitas y los moabitas no debían considerarse como parte de Israel. B. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. Los amonitas y moabitas fueron señalados debido a sus retorcidos planes contra Israel, cuando Israel llegó a la tierra prometida por lo menos 1000 años antes de esto. Y, mucho antes de que los amonitas y moabitas planearan cosas contra Israel, Dios había hecho una promesa al padre del pueblo judío, Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Génesis 12:3. El mandamiento sobre los amonitas y los moabitas es un simple cumplimiento de esta promesa. C. No debían entrar jamás en la congregación de Dios. Esto se refería a ser considerado como uno del pueblo de Israel y el pueblo de Dios. Se refería a uno que pudiera participar en la vida espiritual de Israel. Y un israelita se volvía parte del pacto de Dios por nacimiento, pero un amonita o moabita no podía. Ellos tenían que convertirse en parte del pacto por elección al unirse al pueblo de Dios y dejando a su propio pueblo. 2. Esta orden era un mensaje fuerte tanto entonces como ahora. Le decía a los amonitas y moabitas: ustedes no son parte del pueblo de Dios por nacimiento. Ustedes tienen que tomar una decisión. No pueden vivir la forma de pensar y las obras de su cultura anti-Dios, y unirse realmente a la vida espiritual del pueblo de Dios. A menos de que dejen una y se unan a la otra, ustedes nunca serán realmente parte de esta vida espiritual. Vengan y únanse. D. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Esto se refiere a los eventos de Números 22-24, donde Dios bendijo a Israel, a pesar de que el profeta Balaam quiso maldecirlos. También nos recuerda que Dios es capaz, más que capaz de convertir cualquier maldición en bendición. 2-3. Después de escuchar la orden de Dios, Israel obedece y se separa de los mezclados con extranjeros. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. A. Separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Ellos pudieron haber pensado en 20 razones para no hacer lo que la palabra de Dios claramente les decía que hicieran. En vez de eso, simplemente obedecieron. Y pudieron haber puesto excusas familiares. Esa orden fue hecha hace mucho tiempo, y habla a una época diferente. Las cosas son diferentes ahora. No exageremos. Asignemos a un grupo para examinar el asunto. B. Los mezclados con extranjeros. Esto se refiere a los que querían asociarse con el pueblo de Israel, pero no querían calcular el costo y hacer un compromiso total. Y, incluso ahora, puede haber personas de buena voluntad en las iglesias, personas honradas, que respetan a Dios y su palabra. Sin embargo, son parte de los mezclados con extranjeros porque no han recibido el pacto de salvación de Dios en Jesús. Tales personas son bienvenidas, pero se debe entender en qué posición están. D. Las reformas de Nehemías. 1-4-9. Las reformas del templo. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros. Y la ofrenda de los sacerdotes. Más a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes rey de Babilonia fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras,
e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Más a todo esto, yo no estaba en Jerusalén. Esta sección indica que Nehemías dejó Jerusalén y regresó a sus deberes en la corte persa. Estuvo lejos de Jerusalén por alrededor de 10 o 12 años. Y Nehemías en algún momento después del notable avivamiento espiritual mencionado en los capítulos recientes. Pero la verdadera prueba del avivamiento, la verdadera prueba de la obra de Dios en nuestras vidas es el largo plazo. Es ver dónde nos encontramos con el Señor 10 años después de una temporada de gran obra. Pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. Cuando Nehemías regresó, vio que el sacerdote Eliasib había llegado a un acuerdo con uno de los enemigos de la obra de Nehemías en la reconstrucción del muro Tobías. Y, casualmente, Tobías era un amonita, Nehemías 2:10, uno de los mismos mezclados con extranjeros que habían sido excluidos de la congregación del pueblo de Dios, alrededor de 10 años atrás. En este punto en el registro de Nehemías, Tobías no solo estaba presente entre la congregación, sino que incluso rentaba un cuarto dentro de los patios del templo. 2. Aparentemente, Tobías no había cambiado con los años. No se había unido al pueblo de Dios en los términos de su pacto. El problema era evidente para Nehemías, pero Eliasib estaba totalmente cegado a ello. Y me dolió en gran manera. Había varias razones por las que esto era tan inquietante para Nehemías. Porque habitaciones dentro de los patios del templo de Dios estaban siendo ocupadas por un hombre que no solo era un pagano, sino que también tenía una historia de oposición activa a la obra de Dios en los días de Nehemías. 2. Porque hablaba muy mal de Eliasib, un hombre que era un líder espiritual en Israel, y aquellos que lo rodeaban. Esto mostraba que si Eliasib estaba cegado a un área problemática, tampoco había nadie a su alrededor que pudiera confrontarlo con el problema. 3. Porque hacía dudar a Nehemías del valor duradero del avivamiento espiritual del que fue testigo cuando estuvo por última vez en Jerusalén. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Nehemías no era alguien que solo se sentaba y se lamentaba. Él tomó acciones arrojando las cosas de Tobías fuera de las habitaciones que ocupaba en los patios del templo, y finalmente regresando las habitaciones a su uso adecuado como almacenes para las cosas sagradas del templo. Y Nehemías se parece mucho a Jesús cuando limpió el templo de los que lo profanaban. Tanto Jesús como Nehemías tuvieron la sabiduría de no confundir el amor con el ser amable y la sabiduría de saber cuándo tomar acciones osadas. 2. 10 a 14. Reformas financieras. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales, y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite, a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios, y en su servicio. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. El pueblo no obedeció a Dios con respecto a dar. Debido a la falta de apoyo, los que debían dar su tiempo para el servicio de Dios y su pueblo, los levitas y cantores, no pudieron y tuvieron que dejar ese servicio. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? La falta de dar era una forma de abandonar la casa de Dios. Y los reuní y los puse en sus puestos. Nehemías arregló la situación al esperar que los levitas y los cantores se comprometieran una vez más con la obra, de servir a Dios y a su pueblo como debían. También reorganizó la recolección y la contabilidad de los diezmos y las ofrendas. 3. 15 a 22. La reforma de prioridades. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones.
También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas, para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. El día de reposo estaba siendo ignorado en desobediencia al claro mandamiento de Dios bajo el antiguo pacto. Los extranjeros vendían y el pueblo de Israel compraba. Y, en su raíz, este era un problema de prioridades. No hay nada malo con comprar y vender, solo cuando nuestro deseo de vender y comprar, de ganar dinero o gastar dinero, se vuelve más importante para nosotros que honrar a Dios. Esta era una manera clara en la que el pueblo de Israel estaba poniendo el ganar y gastar dinero antes que el glorificar a Dios. 2. El Nuevo Testamento deja claro que no estamos bajo la ley del día de reposo en el mismo sentido en el que lo estaba el pueblo de Israel bajo el antiguo pacto. Colosenses 2, 16-17. Pero ciertamente estamos bajo la misma obligación de hacer que el honrar a Dios sea más importante que ganar dinero o gastar dinero. B. ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Nehemías sabía que el pecado no era solo un asunto personal. Cuando un pecado es cometido tan abiertamente y se desvía la mirada y se deja sin corrección entre el pueblo de Dios, este hace una invitación a la mano correctora de Dios. Y Nehemías no se iba a quedar de brazos cruzados con esto. Él amenazó: si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Él no se refería a la gentil imposición de manos para oración, sino a la dura imposición de años para corrección. 4. 23-31a. La reforma de la relación. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aun a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio, y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. En los años que Nehemías estuvo lejos, los israelitas reanudaron su práctica de darse en casamiento con personas de las naciones paganas que los rodeaban. Esta era una dramática desobediencia a la orden de Dios. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar. De esta fuerte reacción de Nehemías, deducimos que consideraba este como el más peligroso de sus pecados, buscando un romance impío, e involucrándose en relaciones románticas a cuales Dios había dicho no. Y su ejemplo de Salomón fue bien tomado: no pecó por esto Salomón, rey de Israel.
Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Si Salomón, uno de los hombres más sabios y bendecidos en la historia, pecó con un romance poco sabio y desagradable a los ojos de Dios, entonces nadie debería considerarse así mismo invulnerable. 8:31b. Conclusión: la conciencia limpia de Nehemías. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Acuérdate de mí. Al final de todo, Nehemías sabía que hizo lo mejor que pudo para hacer al pueblo de Dios fuerte, a salvo y seguro. Más allá de eso, también los guió a ser puros, adoradores y obedientes. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Sin embargo, Nehemías ciertamente cargaba con un sentimiento de fracaso. En Nehemías 10 el pueblo hizo un solemne pacto con Dios de que no harían tres cosas: tener relaciones románticas impías, 10:30, comprar y vender en el día de reposo, 10:31, y apoyar la obra de Dios con dinero como él lo había ordenado, 10:32-39. Y, sin embargo, en Nehemías 13, alrededor de 10 o 12 años después, Israel se encontraba en los mismos pecados a los que se habían comprometido a no volver a cometer. Nehemías tuvo que lidiar con los problemas de las relaciones románticas paganas. 13:23-31, comprar y vender en el día de reposo. 13:15-22, y fallar en apoyar la obra de Dios como él lo ordenó. 13:10-14. 2. En Nehemías 10:39 el pueblo prometió: no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Pero más adelante en Nehemías 13:11, Nehemías tuvo que preguntar: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Estaba abandonada porque Israel no mantuvo sus promesas delante de Dios. 3. Esto deja un punto perfectamente claro: la ley, esto es, reglas, votos, promesas, pactos, etc., finalmente no tienen poder para detener el pecado. Solo la gracia de Dios, viva y fluyendo en nuestras vidas, puede darnos el poder para verdaderamente vencer al pecado. 4. Pablo expresa esto en Romanos 8:3, entre otros lugares: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Muchos cristianos buscan la victoria al hacer reglas, votos, promesas y fracasan en encontrarla, porque todas esas cosas tienden a poner la mirada en nosotros mismos, en vez de en Jesús. La historia de Israel en el Antiguo Testamento, desde el inicio hasta el final, ilustra esto. Cuando la nación recién nació en el Éxodo, a pesar de los milagros más espectaculares, muestras de la gloria de Dios, y la revelación de la ley, el pueblo pecó, al darle el crédito a un becerro de oro por la liberación de Egipto. Y ahora aquí, al final de la historia del Antiguo Testamento del pueblo de Dios en la tierra prometida, Nehemías está jalando cabellos los propios y los de los pecadores porque no pudieron cumplir sus promesas a Dios. Si pudiéramos ser salvos por nuestras promesas, por nuestros compromisos con Jesús, entonces su muerte hubiera sido noble, pero innecesaria. No somos salvos por algún voto que hacemos, o alguna hoja que volteamos, sino por confiar en Jesús, y lo que ha hecho para salvarnos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.